Bueno, se nos cortó, así que no vi que ya había avisado el tiempo. Bueno, me decían que sí que sí se entendía el tema de que con la demanda que yo necesito o calculé, intersectando mi curva de disponibilidad, voy a encontrar la garantía con la cual la voy a poder cumplir. Entonces tenemos dos opciones. Yo le, Ustedes traten de ponerse como si fuesen los ingenieros que están calculando para un empresario y el empresario le dio la demanda. Ustedes le pueden decir, listo, te hago los cálculos para ese 75% de garantía y teniendo en cuenta la demanda o vamos a trabajar con toda la demanda, pero mejor dicho, vamos a bajar la demanda y vamos a trabajar para la garantía de 80%. Entonces, supónganse que este empresario le dice, bueno, listo, no, a mí me interesa, yo quiero una garantía del 80%, bueno, por X motivo. Entonces la otra pregunta que ustedes tienen que hacer es, bueno, ¿cuál demanda es aquella que podemos disminuirla o que es la menos importante para la cual vamos a bajar el caudal? Obviamente que la de agua potable no podrá ser, entonces ustedes ahí verán si o él les dirá, bueno, listo, bájame que sean menos hectáreas de riego o la industria la hagamos más chica. ¿Entienden? A mí lo que me interesa es que, en el punto de vista del práctico, definamos qué garantía les está dando ahora para poder cumplir esa demanda. En función de eso, yo les diré, listo, avancemos con esa garantía o no, hagamos más grande el riego, hagamos, porque por ahí capaz que le va a dar una garantía del 100%. ¿Qué va a significar? Va a significar que la demanda es muy pequeña para esa disponibilidad de río. Entonces, les tendré que aumentar ya sea la superficie de riego o el caudal de industria, alguna de las demandas para que tengamos algo coherente. O puede ser que me digan, no, me da un 20%, entonces tendremos que reducir, al revés, tendremos que reducir algunas de las demandas para que nos dé algo coherente. La idea es que nos dé alrededor del 80%. La otra pregunta que se les hace en el práctico y que le puede hacer también, como les digo, quien los contrata, es, bueno, che, ¿y el agua con qué garantía la puedo cumplir? ¿El riego con qué garantía la puedo cumplir? Es decir, o preguntar o calcularle, ustedes deberán calcular la garantía para cada una de las demandas, que no es ni más ni menos que con la demanda calculada entrar a esta curva, intersectar y encontrar así el caudal de disponibilidad. Nada más. Por ejemplo, el riego. El riego ustedes tienen, supongamos, 2 metros cúbicos segundo. Intercepto y veo que puedo cumplir el riego con un 95% de garantía. La industria tiene 0,5. Me fijo y me da un 100% de garantía. ¿Entienden? Por separado ustedes también pueden calcular y deben calcular las garantías. No tan solo del punto de vista integral, sino por separado. Son diferentes formas de expresar o de ir viendo cuáles son las necesidades. Todo es de acuerdo a estos caudales de disponibilidad que tenemos. Bien, con esos caudales de la curva de disponibilidad, ustedes calculan la demanda, interceptan y van a ir viendo con qué garantía la pueden cumplir. Luego, esto el ingeniero Leandro Díaz debe ver, esto es el cálculo de la demanda, por ejemplo, acá estamos viendo, lo que yo les decía, cada una de estas son las demandas, y la demanda, esta es por uso, después van a calcular la demanda integral como el envolvente de todas. En este caso se suman, entonces sería en mi caso acá todo lo que son las grises. En este caso yo intercepté y me da que puedo cumplir todas las demandas con la garantía del 86%. Por eso es muy importante que esto es que tengamos un ida y vuelta con ustedes, porque en este primer paso tenemos que saber si la garantía que le está dando es algo coherente para que después podamos seguir avanzando con el práctico. Bien. Luego, Ingeniero, sí, a nosotros creo nos está dando 95%.
de ¿El garantía. total? Sí, el promedio anual. Bueno, por ejemplo, ahí es muy importante que se lo mandes a Mariela por el WhatsApp, al Excel. Ella me lo va a mandar a mí, así yo lo puedo analizar, vea si no has metido la pata o si es que es muy chico la demanda en función de los caudales de disponibilidad. ¿Mm? Si es Bueno, así, ingeniero. buenísimo. Eso es lo que me interesa. Yo ahí le voy a poder decir, chicos, a todos les diré, suban, dupliquen, que así pasó el año pasado, ¿no? El año pasado le hicimos triplicar la demanda de riego. Es sencillo, o sea, ustedes ya habían calculado la demanda, suponete que le daba la demanda de riego del mes de enero, le daba 3 metros cúbicos, bueno, en vez de 3 ponía 9. Eso era todo. No es que tenían que calcular todo de nuevo, sino lo hacíamos triplicar. ¿Mm? En este caso, yo probaré con el Excel que ustedes me manden de duplicarlo, de triplicarlo o de tocar alguna otra cosa y ahí una vez que nos dé, les diré a todos que tienen que hacer tal o multiplicar o por uno, por dos, por tres tal demanda para que nos dé algo coherente. Bien, luego con esos caudales de aporte de la curva de disponibilidad, ustedes tienen que calcular los caudales, desagregar esos caudales de disponibilidad, como ya lo hicieron en realidad trabajaron con anuales, caudales medio anuales, trabajar, como les dijo el ingeniero Comba, para los medios mensuales y obtener los caudales de disponibilidad ya prorrateado para enero, febrero, marzo, abril y demás, que es lo que se obtiene acá. Entonces acá yo ya tengo los caudales para cada uno de los meses. ¿Por qué? Porque eso es lo que después vamos a lo que me pidieron recién, que vuelvo a explicar cómo se calcula el volumen de regulación. Eh, Aquí estaría. Vamos a ver acá. Yo ya tengo, lo que hacemos es ordenar los meses de septiembre a agosto. Ese es lo que les debe haber dicho el ingeniero Comba muchas veces, lo que se denomina año hidrológico. De septiembre a agosto, le asignamos los días que corresponden. Eh, por supuesto, pueden discutir que febrero puede ser bisiesto y tener 29 días, pero bueno, lo adoptemos con 28 y no nos hagamos problema. Luego tenemos el caudal de aporte total, que eso es lo que acabamos de calcular, que yo les decía, la curva de disponibilidad que ustedes calcularon en principio, que es la que les mostré recién, estuvimos trabajando con esa, está hecha con los caudales medios anuales. La tienen que hacer después para medios mensuales, afectando el valor KS, que seguro le explicó el ingeniero Leandro Díaz, me dijo que ya les explicó, y ahí puede calcular ese caudal de aporte para esa garantía dada para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es lo que está acá. O sea, esto es ya un dato. Son valores que surgen de los datos medidos. Ese caudal de aporte lo voy a transformar en volumen. Para ello lo único que tengo que hacer es multiplicar caudal, que es metros cúbicos por segundo, ¿en qué? En el tiempo. ¿En cuántos segundos? Bueno, la cantidad de segundos que tiene 30 días. ¿Cuántos segundos tiene 30 días? Un día, ¿cuántos segundos tiene? 60 por 60 por 24, 86.400 segundos. Multiplicado por, en este caso, 30 días. Eso me va a dar el valor de volumen que tiene en un mes, el volumen que tengo en un mes, el volumen de agua, de aporte que tengo en un mes. Es un valor grande para ser expresado en metros cúbicos, entonces lo expresamos en hectómetros cúbicos. Por eso me da este valor. Acá arriba ustedes pueden ver la formulita, cómo está expresado en este caso, y van a ver el valor, que es un valor grande. Estoy dividiendo, si no veo mal, en 10 millones, una cosa así. Bien. Y luego ese aporte ese volumen de aporte lo voy acumulando. Lo único que tengo que hacer es el primer volumen es directamente el volumen que tenía ese mes. El segundo volumen es el volumen del mes de octubre sumado al volumen del mes anterior. Luego el volumen de noviembre va a ser el volumen que tenía anteriormente más el volumen de noviembre. Y así voy acumulando hasta llegar al valor final. Lo mismo hacemos con la demanda. El caudal de demanda ya lo tienen, que es el caudal
este que estamos hablando, que se calcula como uso consultivo, mes a mes, también lo tienen. Ese es un dato. Y lo mismo, calculo el volumen, que es lo mismo, es agarrar el caudal de demanda, multiplicarlo por la cantidad de segundos de los 30 días y llevarlo a hectómetro cúbico. Lo acumulo y ya tengo lo que sería el volumen de aporte acumulado y el volumen de demanda acumulado. Con eso, ustedes ya van a poder graficar estas dos curvas. Bien, si lo vamos a hacer analíticamente, que es lo más fácil, creo yo, lo único que tienen que hacer después es hacer la diferencia del volumen acumulado menos el volumen de aporte acumulado. Mejor dicho, el volumen de aporte acumulado menos el volumen de demanda acumulado. El aporte menos demanda. Nos va a dar valores negativos mes a mes y va a dar valores positivos. Después elijo el mayor valor negativo, elijo el mayor valor positivo, le asigno valor absoluto, o sea, hago de cuenta que no tienen signo, que los dos son positivos y los sumo. Ni más ni menos que eso, nada más. Con eso ya tienen el volumen mínimo necesario de regulación. ¿Ahí se entendió? Ingeniero, Sí. a mí me queda una duda con respecto al caudal de demanda que usted dice de que sería la suma de los caudales de uso consultivo, que en nuestro caso sería agua potable, riego e industria. La Sí. parte de la industria sería constante, ahí nos dan los valores, la parte del riego que nosotros lo sacamos del trabajo de hidrogeomorfología, pero la Sí. parte de agua potable nosotros tenemos una tasa anual. En este caso tendríamos que bajarla por una tasa mensual, ¿verdad? No, Y no, no, sacarle. no, no. A ver, ahí dijiste algo que está mal. El único valor constante, justamente, es agua potable. Lo que varía en la industria sí varía. Vos fíjate, Claro. yo le he dado a ver, pues varía la que yo les di. Va a 50, algunos meses sube a 250, no recuerdo muy bien, ya lo vamos a ver enseguida, pero esa es variable. La única que no varía es el agua potable. Vos vas a calcular tu demanda de agua potable, como volvemos a repetirlo, Para calculamos 50 la años población y... actual. Claro, te va a dar un valor Sí, sí, y ese sí. valor va a ser el valor para cada mes. Vos vas a Claro. calcular el valor para cada mes. A ver, supongamos, vos vas a calcular el caudal, la cantidad, la demanda de agua potable. La demanda de agua potable, ¿cómo la vas a calcular? Vas a calcular un caudal de demanda. Ese caudal de demanda que vos vas a calcular, que dijimos que está en función de la dotación y de la población futura, ese caudal de demanda es un caudal. Entonces, para llevarlo a volumen, lo único que tenés que hacer es multiplicarlo por el tiempo. Pero siempre va a ser constante. En enero, en febrero, en marzo, en abril, no hay Claro. variación en Claro. el consumo. ¿Mm? Bien, bien, bien. Bien, o sea, eso que les quede claro a todos, el único consumo o demanda que nosotros consideramos constante es el agua potable. A ver, esto es a los fines del práctico. Si ustedes quieren ir al fino, y obviamente cuando sean profesionales tienen todo el derecho de hacerlo, se van a dar cuenta que no es lo mismo la dotación, o mejor dicho, lo que consume una persona, si lo queremos ver de esa manera, en el invierno que en el verano. En el verano nos tomamos mucha más agua, nos bañamos mucho más veces, tenemos pileta, o sea, ¿entienden? Hay variaciones estacionales, es cierto. Nosotros la vamos a tomar constante. ¿Mm? Bien. Bueno, sigamos con, a ver, el práctico. Ahí ya hemos encontrado entonces nuestro volumen necesario, mínimo necesario de regulación. Es decir, en ese ejemplo que yo les mostré, en esa planilla que me daba 68 metros cúbicos, hectómetros cúbicos, perdón, lo que me estaba diciendo, en otras palabras, es que yo necesitaba almacenar en algún lugar un volumen de 68 hectómetros cúbicos para que durante todo el año yo no tenga déficit. ¿Qué significa? Que en los meses que yo tenía déficit voy a usar el agua que tengo almacenada en ese embalse. De esos 68 hectómetros cúbicos lo voy a usar los meses que yo tenga déficit. Y va a haber otros meses que voy a tener superávit en donde ese embalse se va a ir llenando nuevamente. ¿Mm?
pero cuando yo lo analice anualmente, la ecuación me va a dar 0, o sea, el embalse se va a llenar a fin de año, va a bajar hasta cierto nivel y después, a medida que yo la vaya usando en los meses de déficit, y de nuevo va a volver a subir el nivel y así va a funcionar. Eso es lo que se llama el movimiento del embalse, ni más ni menos que el tanque de agua que tiene usted en su casa. Ustedes no ven, en realidad, las fluctuaciones que hay en la cañería, en el sistema de red de agua, porque tienen un tanque elevado. Entonces, cuando hay poca presión, como dice la abuela, cuando hay algún problema en la red, el tanque elevado es el que le está suministrando el agua a ustedes. Capaz que ni se enteran que han cortado el agua porque ustedes tienen el tanque y resulta que están arreglando 2 cuadras y están sin agua. Entonces el tanque fluctúa. Llega un momento en que a la noche vuelve la presión y se vuelve a llenar el tanque de agua. Y ustedes ni se enteraron que durante el día hubo fluctuaciones. Eso es lo que hace a nivel muchísimo más grande el embalse con todo lo que es el riego, la población y demás. Bien. El otro ejercicio que seguiría una vez que ya han determinado el volumen mínimo es, en base a ese volumen mínimo necesario de regulación y a las curvas cota volumen y cota área, que es la que nos está faltando suministrarle, entre esta tarde y mañana definimos cuáles van a ser las curvas. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver el vaso, que es el lugar en donde vamos a generar nuestro embalse. Vamos a determinar ahí y verificar los distintos niveles y volumen característicos del embalse. Es decir, nosotros le vamos a dar unas curvas cota volumen y ustedes van, en función del volumen necesario de regulación, van a tener que establecer cuáles van a ser los niveles característicos de ese embalse. Y con eso obviamente van a poder dimensionar el cierre o la presa, como le llaman, de ese embalse. Eso es un poquito, ustedes ya vieron con el ingeniero Leandro Díaz cómo se obtienen los niveles característicos. Ya lo vamos a ver así rápidamente, por lo menos quiero que tengan en claro el concepto. Después, a medida que ustedes hagan, seguro van a tener alguna duda y lo vamos a ir viendo a medida que lo vayan ejecutando. Pero fundamentalmente tienen que tener claro el concepto y tienen que saber de dónde viene. Primero, arranquemos cómo se calcula, cómo calculamos el primer nivel del embalse. Ustedes ya calcularon con el ingeniero Comba el aporte sólido, ¿verdad?, que tiene ese embalse. Ustedes ya calcularon un caudal sólido de arrastre con la ecuación y bueno, demás que les explicó. ¿Es así? ¿Calcularon el caudal sólido ya? ¿Alguien? ¿Me escucha alguien? Que recuerden, ¿no, ingeniero? No sé mis compañeros, pero creo que no calculamos eso. Bueno, porque el ingeniero Comba digamos, en el práctico de él, al final, les da lo que es el cálculo del caudal sólido. Si no lo hicieron con el ingeniero Comba, ya lo voy a verificar, lo vamos a hacer nosotros. El ingeniero Leandro Díaz me dijo que no había problema, de que si faltaba algo, él le puede dar una clase, entonces por ahí, bueno, a ver, para que tengan una idea, les explico rápidamente el concepto. Ustedes tienen un río que está ingresando, nos imaginemos el río Salí, que está ingresando al dique El Cadillal, allá a la cola en el Ticucho. La zona de Ticucho, ahí ingresa el río Salí hacia el embalse del Cadillal. Ese río no tan solo trae agua, ustedes imaginarán que no tan solo en la época decreciente, donde tiene mucho arrastre de sólido, también en época común se produce la turbulencia y demás, y el agua tiene un arrastre de sólido. Cuando hablo de sólido hablamos también de partículas finas, como pueden ser limos, arcilla y demás. Si ustedes hiciesen un análisis de la cantidad de ese caudal que ingresa al dique, así como ustedes ya han visto con el ingeniero Comba que hay limnímetros y demás que calculan la cantidad el caudal que pasa por una determinada sección, también hay estudios que calculan la cantidad de sólido
que transporta ese caudal de agua. ¿Por qué nos interesa? Imagínense en que toda esa agua que está entrando a ese dique durante la cantidad de años, en este caso dijimos 50 años, que es la vida útil, la cantidad de sólido que va a traer. ¿Y eso dónde va a ir? Se va a depositar en el fondo del dique. Entonces, ya deberán darse cuenta, por lógica pura, que las tomas, que las estructuras y demás que vamos a calcular tienen que estar por encima de lo que va a ser todo ese caudal sólido que a los 50 años va a rellenar ese fondo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Si yo sé o tengo la posibilidad de calcular con diferentes ecuaciones, Bloom, Lemay, tablas, todo es función de unos estudios que se hacen in situ, donde se calcula la cantidad de diferentes tipos de sedimento que arrastra el agua, X, usted le va a dar, por ejemplo, un arrastre de tantos toneladas por metros cúbicos. Con eso y el caudal, que ustedes ya lo tienen, que son los caudales de disponibilidad, todos los caudales que ustedes han tenido ya en hidrometría, van a poder estimar la cantidad de toneladas que van a tener de arrastre. Con esa cantidad de toneladas, ustedes saben que pueden calcular la masa y pueden calcular así el volumen, porque son con la densidad, conociendo la densidad, que es kilo por metro cúbico, van a poder encontrar el volumen, la cantidad de metros cúbicos. Entonces, si yo puedo calcular el volumen de ese sólido que voy a obtener en los 50 años, voy a poder entrar a mi curva cota-volumen y encontrar así lo que se llama el volumen muerto del dique. Es un volumen que yo voy a dejar reservado para que durante los 50 años ahí se acumule todo el sedimento. A ver, vamos a mostrarle. Supongamos que esta sea la curva cota-volumen. Ustedes miren que en las ordenadas tenemos las cotas, que es metros sobre nivel del mar, y acá tenemos el volumen en hectómetros cúbicos. Esto es la curva cota-volumen de mi vaso. ¿Cómo se hace? Sencillísimo, las famosas curvas de nivel, topografía pura. Me voy a la cota 480, armo la curva de nivel a esa cota 580 y determino una superficie de esa cota. Ustedes saben que las curvas de nivel son líneas de igual cota. Con eso voy a determinar si el embalse tuviese la forma de circunferencia, por ejemplo, una circunferencia a esos 580 metros voy a determinar una circunferencia superficial. Conociendo el fondo y conociendo obviamente las paredes, voy a poder, por alguna analogía, pero si se ve topografía pura, se puede encontrar el volumen que voy a obtener entre dos curvas de nivel. Entonces ahí voy obteniendo la curva y el volumen. Es decir, por ejemplo, para la cota 590 voy a tener un volumen probable de embalse, es decir, voy a poder embalsar, intersecto por abajo, más o menos 7 hectómetros cúbicos. O al revés, 20 hectómetros cúbicos, intercepto, necesito una cota de 600. Bueno, en este caso, el volumen de sedimento que yo voy a obtener en mis 50 años de vida útil, supongamos, me da 20 hectómetros cúbicos. Yo intercepto acá en 20 hectómetros cúbicos la curva, cota volumen, y me estaría dando aproximadamente la cota a 600 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que se llama volumen muerto. El volumen muerto. Entonces, ese es el volumen que yo voy a dejar reservado para que todos los sólidos se acumulen ahí. Ahora, después tenemos que ver dónde ponemos nuestro descargador de fondo, que es justamente para extraer la demanda, para generar energía, para los usos, diferentes usos de... ¿Dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner debajo del nivel muerto? No.
¿Por qué? Porque voy a chupar tierra. En 20 años, en 15 años se va a llenar de sedimento y en vez de agua va a salir barro. Entonces yo tengo que poner por encima del nivel muerto. Ahora, ¿cuánto por encima? Y ahí viene lo que le había explicado el ingeniero Leandro Díaz, por eso quiero que tengan en claro el concepto. Desde el volumen muerto, ¿cuáles son los criterios que necesito tener en cuenta para poder ubicar mi descargador de fondo? Primero, que esté a una altura suficiente del nivel muerto, que esté a una altura suficiente del nivel muerto para que al succionar, al erogar el caudal necesario de demanda, las velocidades que se producen en ese orificio, que sería el descargador de fondo, funciona como orificio, no produzca el arrastre de las partículas que hay por debajo. Eso se hace adoptando, lo tiene que haber explicado el ingeniero Leandro Díaz, un semicasquete esférico, y va a estar en función, obviamente, del diámetro del orificio que yo esté adoptando. Entonces yo deberé adoptar un diámetro de orificio para calcular, para erogar mi caudal necesario de demanda, y en función de eso la ecuación de orificio me va a dar las velocidades. Yo con eso voy a poder calcular a qué altura, porque esas velocidades cercanas al orificio son menores a medida que yo me alejo. Por eso ahí yo voy a poder obtener lo que le denominamos el primer H minúscula, que es la altura necesaria que tiene que haber por encima del nivel muerto hacia el centro de mi orificio. ¿Y cuál es el otro criterio? Ya dijimos que un criterio para ubicar esa toma era la altura respecto al nivel muerto para que no se produzca el arrastre de partículas. El otro criterio es a qué profundidad tengo que estar situado debajo de mi nivel mínimo ordinario. Ya vamos a ver qué nivel mínimo. Ustedes imagínense cuando el dique decimos que está en el nivel mínimo, el nivel mínimo del dique es un nivel donde deja de poder usarse como dique. Es el nivel mínimo. Por debajo del nivel mínimo no puedo sacar demanda, no puedo extraer nada. Debajo de ese nivel yo tengo que poner mi estructura, pero a cierta distancia para que no se produzca, ¿qué cosa? El arrastre de las partículas de aire. Porque si yo no tengo en cuenta eso, lo primero que me produce, por ejemplo, en el caso de tener turbinas de generación eléctrica, es la cavitación de la aspa y la rotura de la misma. Entonces, los criterios que tengo que tener es por debajo la altura necesaria para despegarme o alejarme del nivel mínimo para evitar, del nivel muerto, perdón, para evitar el arrastre de partículas, y por arriba la diferencia o la altura o el H', como le denominamos, para no producir el arrastre de burbujas de aire. Con esos dos conceptos, SH y H' que les dije, vamos a obtener lo que sería esa altura necesaria del nivel muerto a el próximo nivel, el nivel que sería mínimo ordinario. Entonces, para resumir, ¿cómo se obtiene el nivel mínimo ordinario? Se obtiene a partir del nivel muerto, que ya les expliqué cómo era con todos los sedimentos. A partir del nivel muerto que hemos obtenido con esta curva de volumen, hemos calculado los sedimentos, nos dio 20 hectómetros cúbicos, tenemos la cota 600, calculo el H', el H los dos H que les dije recién. Supongamos que me da 10 metros. Entonces ya sé dónde va a estar ubicado mi nivel mínimo ordinario, a 610 metros, punto. Ni más ni menos. Ese es el primer nivel, o el nivel más importante hasta ahora que tenemos del dique. El nivel mínimo ordinario. ¿Por qué? Porque el concepto es que el dique va a funcionar entre el nivel máximo ordinario y el nivel mínimo ordinario. Ese es el concepto. Ustedes, es algo que tienen que grabárselo a fuego. El dique no funciona. ¿Cómo? ¿Eso es lo que el ingeniero llamaba prisma de explotación?
Exactamente, ¿por qué? Porque ahí viene, a partir del nivel mínimo ordinario, que acabamos de ver que sería 610, ¿m? ¿Cómo calculo el nivel máximo ordinario? Sencillísimo, le tengo que sumar ¿qué cosa? El volumen útil. ¿Qué es el volumen útil? El volumen necesario de regulación que ya han calculado. Esos 68 que me daban el ejemplo a mí. Entonces, fíjense, yo tengo acá la cota 600. Le sumamos los 10 metros que necesito para que funcione mi orificio y así obtengo mi nivel mínimo ordinario. Supongamos que es 610 acá. Intersecto la curva y me da, supongamos ahí, en 25 hectómetros cúbicos. Desde ahí, ¿lo ven al cursor? Desde ahí sumamos, ya estoy en volumen, sumamos volumen útil. Y supongamos que acá tuviese yo 20, ese número donde está el cursor fuese 25 hectómetros cúbicos. Y yo calculé que mi volumen útil, o mi volumen necesario de regulación, acuérdense que es lo mismo, es de 15 hectómetros cúbicos. Entonces yo tengo que hacer sumarle 15 y voy a llegar a 40. Ya estoy en 40 hectómetros cúbicos. Subo, intersecto la curva y llego al valor de la cota, que sería mi nivel máximo ordinario. ¿Entienden cómo se manejan con las curvas? No es nada complejo, porque el volumen útil ya lo tienen. Entonces, a partir del nivel mínimo ordinario, veo a qué volumen corresponde, de acuerdo a la cota volumen que tengo, le sumo el volumen útil, vuelvo a subir, a intersectar la curva cota volumen y obtengo el nivel correspondiente, la cota correspondiente al nivel mínimo, o en este caso máximo ordinario. Entonces, entre esos dos niveles, máximo ordinario y mínimo ordinario, es lo que, en donde va a trabajar el embalse, es lo que le hablaban del prima de explotación. ¿Por qué? Porque justamente es el volumen útil. Si está bien calculado, es lo que hablamos recién, va a descender y se va a gastar todo el agua, y cuando ya llegue al volumen mínimo, ya va a comenzar a hacer de nuevo superávit y se va a comenzar a llenar el dique. Esto es siempre en la situación ideal. Acuérdense que hay garantía, estamos calculando, es todo por estadística. Sabemos que puede haber ciclo seco, que ha pasado en Tucumán, donde se han tenido que restringir el tema del riego, restringir el tema del agua, y también puede ser al revés. Épocas de mucha lluvia donde prácticamente no hubo déficit, porque así como hay años más secos, cada 10 años hay 10 años de meses de años, hay 10 años o hasta 50 años, ha estudiado Dominetti, de ciclos húmedos y ciclos secos. Pero el concepto, para que no se pierdan, lo que más me interesa es cómo ustedes van calculando los niveles. Ya hemos visto, calculamos el nivel muerto, con ese caudal sólido transformándolo a volumen, calculamos el nivel muerto, de ahí le asignamos las dos alturas necesarias para que no arrastrar el sólido de abajo y no incorporar burbuja de arriba, y determinamos el nivel mínimo ordinario, de ahí le sumamos el volumen útil y determinamos el nivel máximo ordinario. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Quedan 4 minutos, después nos volvemos a conectar. Bien, ya tenemos el nivel máximo ordinario. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes? Hemos dicho que por arriba del nivel máximo ordinario no trabaja el dique, eso es agua que se pierde. Por debajo tampoco, o sea, es déficit. Superávit para arriba, déficit para abajo. Entonces, ¿qué otro nivel característico tenemos en el dique? Ya dijimos máximo ordinario. Entonces, primer concepto, chicos. El dique va a trabajar siempre entre nivel máximo ordinario y mínimo ordinario. Si yo les digo que el dique está lleno, ¿en qué nivel se encuentra? ¿En el máximo? El nivel máximo ordinario. No se olviden de la palabra ordinario, ¿ah? Ni Mao, el famoso ni Mao. Nivel máximo ordinario. Bien. Ahora, ¿qué pasa
Si imagínense, en el Cadillal estamos a nivel máximo ordinario, mes de marzo, y viene el diluvio universal, caen 150 milímetros, crecen todos los ríos de Choromoro para arriba, el Tala incluido, viene el Salí bote a bote, y lo tengo al dique en el nivel máximo ordinario. ¿Qué pasa? Imagínense, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasaría ahí? ¿Sabe, ingeniero? Claro, el dique rebalsaría. Entonces, nosotros queremos que el dique rebalse por una presa de materiales sueltos como es el dique El Cadillal. No, la va a hacer No. bolsa, la va a romper, va a poner en peligro toda la costanera. Imagínense en lo que sería la catástrofe que sería. Entonces, ¿qué hacemos? Solución. ¿Cómo se llaman esos dispositivos de control o auxiliares o salvavidas? Los famosos aliviaderos. ¿Mm? En el caso de Cadillal, ustedes lo conocen como el embudo. Ese es el aliviadero del Cadillal, tiene esa forma de embudo. Entonces, cuando el dique se llena, por así decirlo, pasa el nivel máximo ordinario, el agua ingresa al embudo y cae por el vertedero que está al costado de donde erogan el agua, vieron cuando genera energía eléctrica, que es el tobogán, que le llaman algunos. Bien, ustedes van a ver que eso funciona cuando se llena el dique, comienza el agua, entra por el embudo, que es espectacular, y sale por el vertedero. Esos son los dispositivos de control o fusibles que tenemos para evitar que eso rebalse. Bien, entonces, ¿cómo se imagina que se calcula el próximo nivel? O primero hablemos del próximo nivel. En función de eso, lo que vamos a determinar entonces, ya tenemos nuestro nivel mínimo ordinario, ahora vamos a determinar nuestro nivel máximo ordinario. Perdón, nuestro nivel máximo extraordinario, ahí sería. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos haciendo ahora, chicos, es designar o darle la altura necesaria a la presa, al cierre. Entonces, ya hemos determinado cuál es nuestro nivel máximo ordinario y es donde vamos a trabajar. Ahora veamos qué pasa cuando viene esa creciente. Bien, cuando venga esa creciente, por lo tanto, hay que determinar y calcular la creciente de diseño. Ahí viene lo que trabajaron con la ingeniera Eve Rojas, con el programa. Ustedes hicieron transitar esa creciente, con el programa, no sé si utilizaron el SWIM o alguno de ellos, y con eso calcularon la creciente de diseño. Bueno, ustedes imagínense a esa creciente de diseño que han calculado con ella, ingresando al dique El Cadillal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ingresa una creciente a un espejo de un embalse? Algo que vieron con el ingeniero Lazarte, me imagino. ¿Qué ocurre?